Este es el cuarto video del curso Atención a víctimas del delito. Vamos a dar continuidad a este curso sobre víctimas del delito. Para el caso vamos a hacer el análisis ahora de la legislación nacional. ¿Qué dice en relación a las víctimas? Primeramente vamos a mencionar que dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 1993, señala por primera vez que en todo proceso, la víctima o el ofendido por algún delito tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño, cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste atención médica de urgencias cuando lo requiere y demás que señalan las leyes. Aquí hay un problema, en el 1993. No hay una ley adjetiva que haga cumplir todos estos derechos. Quedan solamente en buenos deseos. Porque si dice, tiene derecho a recibir asesoría jurídica gratuita, pero ¿quién le presta asesoría? ¿Quién va a dar esa asesoría jurídica gratuita? ¿Verdad? Aparte, si no hay una ley clara para poder exigir la reparación del daño, ¿y en qué va a consistir esa reparación del daño? Si es una reparación integral, o qué tipo de reparación, pues era difícil realmente de que procediera. Y la coadyuvancia justa con el Ministerio Público, la atención médica que recibiera, vaya, fue un buen intento en el año de 1993 de nuestra Constitución Federal. Sin embargo, le faltó esa ley adjetiva que fortaleciera y que no quedara esto solo en buenos deseos. En el 2008 se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma es muy importante, sobre todo la reforma al apartado C del artículo 20, ¿verdad? Se da paso a la protección más importante de las víctimas, pues se establecen los derechos de la víctima o el ofendido, dentro de los que se encuentran los siguientes. Esta modificación, esta reforma, ya trae aparejado su disposición para poderse hacer cumplir. Esto es justamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿cuáles son los derechos que consagran? Recibir asesoría jurídica, ¿verdad? Coadyuvar con el Ministerio Público, recibir atención médica y psicológica de urgencia, la reparación del daño, resguardo de la identidad en caso de menores de edad cuando se trata de delitos de violación, ¿verdad? Trata de personas, secuestro, delincuencia organizada, la aplicación de medidas cautelares y providencias para la protección y restitución de sus derechos, impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Importante. Nos habla de una serie de derechos que van a tener las víctimas, pero estos derechos sí están soportados con la debida ley adjetiva. Y esto va a permitir que se lleven, que se cumplan a cabalidad todos y cada uno de estos derechos. Sí, efectivamente, todavía hay mucho, al final, atraso, pero esto me refiero, quizás las disposiciones jurídicas van avanzadas. Esto tenemos que hacerlos valer en la realidad ya en el día a día. Bien, esto es lo que nos dice nuestra Constitución. Hay una ley que es la Ley General de Víctimas, que nos señala los elementos básicos, ¿verdad?, de incluso las determinaciones, las instancias, los fondos de ayuda, los derechos de las víctimas. Esta ley es la Ley General de Víctimas. ¿De qué habla esta ley y por qué es tan importante? Es una ley de avanzada. Sin duda alguna es una ley que tiene más avances que en otras latitudes. Esta ley vamos a definir en 5 puntos importantes de qué trata, qué nos dota esa ley, y después vamos a analizarla ya de manera más profunda en cada uno de sus disposiciones.
Facilita la determinación de la calidad de víctimas, al distinguir entre víctimas directas, las que han sufrido la agresión directa, y víctimas indirectas, familiares y personas que tengan una relación inmediata con la víctima directa y cuyos derechos peligren. Importante, porque aquí se requiere la determinación de la calidad de víctima y señala con claridad: la víctima directa es aquella que va a sufrir directamente en su persona, ¿verdad?, la afectación. Víctima indirecta, pues aquella que tenga relación con la víctima directa, ¿verdad?, como puede ser los hijos, la esposa, los padres. Esto es, existe una relación al final directa. Entonces clasifica perfectamente las víctimas directas y las víctimas indirectas para poder, ¿verdad?, determinar con exactitud y con más celeridad la calidad de víctima. Bien, siguiente, reconoce un amplio catálogo de derechos de las víctimas. Recibir ayuda, trato humanitario, atención para ellas y sus familias. Tiene derecho, otros derechos a conocer la verdad, el famoso derecho a la verdad, que es importante y fundamental, que debamos tener presente. La impartición de justicia, la reparación del daño, a conocer el proceso penal contra sus agresores y a formar parte de él. En fin, una serie de derechos importantísimos. Aquí ya esta ley particulariza una serie de elementos, de prerrogativas básicas para las víctimas. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Crea instancias para atención a víctimas, el Sistema Nacional encargado de supervisar programas de atención, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que fungirá como órgano de vigilancia y un órgano de asesoría jurídica para la atención a víctimas. Crea todo un sistema, ¿verdad?, de víctimas. Así como el Sistema Nacional de Seguridad Pública, aquí también se crea un sistema de víctimas. Se les da esa importancia a este grupo, que es sin duda alguna muy, muy importante. Y este sistema se encarga de supervisar los programas de atención, los programas de cumplimiento para las víctimas. Siguiente, establece un registro nacional de víctimas para facilitar el acceso a las víctimas a las medidas de asistencia y apoyo. Es una circunstancia muy grave que en México no hubiera un registro de víctimas. No se sabía ni cuántas personas habían sido víctimas, por qué delitos, qué medidas se aplicaron en favor de las víctimas, si hubo reparación del daño, cuál fue la reparación real, qué daño se reparó y cómo se reparó y con base en qué se reparó ese daño. Entonces, ahora, ¿qué establece esta ley? Simplemente establecer un registro nacional de víctimas, claro y contundente. Bien, después integra un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, a fin de contar con recursos necesarios para garantizar la concreción de las acciones previstas en la ley. Esto es algo importante que genera justamente esta ley. Crear el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a fin de contar con recursos necesarios para garantizar la concreción, ¿verdad?, de las acciones previstas en la ley. Ahora, sí te quiero reparar el daño, pero ¿qué crees? Que no tengo recursos, no existe los recursos suficientes, el dinero sólido, concreto. Sí te generaron este daño, pero ¿cómo te reparo? Bueno, sin problema. Hay un fondo de ayuda y de asistencia y para la reparación integral del daño. Esto ayuda, por supuesto, y esto garantiza, esto es el eco, el cumplimiento concreto de las disposiciones internacionales. Cuando le establecen al Estado mexicano la creación de un fondo para poder dar apoyo a las víctimas, aquí está ya materializado dentro de esta ley. Bien, vamos a ver ahora aspectos muy puntuales de esta ley general de víctimas, que son muy importantes. Bien,
Primero dice esta ley: la Ley General de Víctimas busca reconocer y garantizar los derechos de las personas que han sido víctimas directas o indirectas de un delito o de una violación a sus derechos humanos. Delito, acción o omisión sancionado por las leyes penales, así concretamente conceptualizado. Suele ser cometido por particulares o realizado de manera conjunta entre particulares e integrantes del Estado. Entonces, esta ley, ¿verdad? Busca reconocer y garantizar los derechos de las personas que han sido víctimas del delito. Secuestro, robo, homicidio, lesiones, etc. Pero también esta ley protege a aquellas personas que son víctimas a una violación a derechos humanos. Cuando existe una violación a estos derechos, estas prerrogativas fundamentales, ¿verdad? Esta ley también es aplicable. ¿Qué es una violación a derechos humanos? Una violación a derechos humanos ocurre cuando los servidores públicos o autoridades omitan proteger los derechos de las personas o cuando abusen del poder que tienen, vulnerando o negando dichos derechos. Asimismo, se considera violación a los derechos humanos cuando la afectación a los derechos la origina una persona particular que ejerce funciones o presta un servicio público. Importante, una violación entonces a derechos humanos ocurre cuando los servidores públicos o autoridades omiten proteger los derechos de las personas o cuando abusen de su poder, ¿verdad? Vulnerando o negando dichos derechos. Bien, esto es importante, que dice, también así se considera violación a los derechos humanos cuando la afectación a los derechos se origina en una persona particular que ejerce funciones o presta un servicio al público. Aquí, este es un elemento importante que se considera desde la propia disposición jurídica, desde la Constitución, porque ahora dice que tienen derechos, fíjense, todas las personas, y habla de personas físicas, no distingue ni personas físicas o morales. Entonces, todas las personas gozan de los derechos que reconoce la Constitución. Aquí estamos hablando que eso pueden ser personas físicas o morales, pero también señala ahora las violaciones a derechos humanos que no solo vienen de la autoridad, también pueden venir de particulares. Esto es algo importantísimo, esto es un avance fundamental. Bien, esta concepción de la propia Ley General de Víctimas. Entonces, esta ley garantiza los derechos a las personas que han sido víctimas de un delito o víctimas de una violación a derechos humanos, ¿verdad? Fui víctima de una tortura, fui víctima de una desaparición forzada, esta ley se me aplica, por supuesto. Fui víctima de un secuestro, esta ley se me aplica, por supuesto. Es importante. Bien, y señala la diferencia, ¿verdad?, entre víctimas directas, víctimas indirectas y víctimas potenciales. Señala tres diferentes tipos de víctimas. Fíjense que es una definición muy importante, ya no da lugar a dudas y ya deja esta parte que en muchas ocasiones el derecho internacional manejaba víctimas directas y víctimas indirectas, recuérdense por ahí que decía la familia, etcétera, pero estas víctimas potenciales eran poco consideradas. Aquí esta ley ya considera también a las víctimas potenciales. ¿Qué es la víctima directa? Son víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión de sus bienes jurídicos. Ojo, víctimas directas, aquellas personas físicas que han sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión de sus bienes jurídicos o derechos, de sus bienes, como consecuencia de la comisión de un delito o de una violación a sus derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿verdad?, de los que el Estado mexicano sea parte. Ojo, ¿verdad? Ojo, importantísimo. O en general cualquier puesta en peligro o lesión del bien jurídico o derechos como consecuencia de la omisión de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales que el Estado mexicano sea parte. Aquella persona que sufre, ¿verdad? En esencia, esa afectación directa del delito o bien de la propia violación a los derechos humanos. Esa es la víctima directa. Pero, como decíamos, hay víctimas indirectas. Esas son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de las víctimas directas que tengan una relación inmediata con ella. Ya está la víctima directa, ¿sí? Aquella que sufre el menoscabo, la afectación de manera directa, pero también aquel que tiene relación con esta víctima, esto es, los familiares, los padres, los hijos, se convierten en víctimas. Entonces estamos hablando de estas circunstancias que existen víctimas directas y víctimas indirectas. Entonces, la familia fundamentalmente se convierte siempre en víctima indirecta. Entonces hay que considerarlo así. Siguiente, víctima potencial. Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligran por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación a derechos o la comisión de un delito. Defensores de derechos humanos. Hay una violación a derechos humanos. Yo hago del conocimiento, en este caso, y represento a la víctima. Puedo convertirme, por supuesto, en una víctima potencial. ¿Por qué? Porque soy la persona física cuya integridad puede resultar un peligro por prestar asistencia a ella, ¿verdad? Por impedir o detener una violación a derechos o la comisión de un delito. Defensores de derechos humanos, defensores de la víctima. Entonces, víctima directa sufre en esencia, sufre de manera directa el daño. Víctima indirecta es aquella víctima que por lo regular es integrantes de la familia, y víctima potencial, aquellos que representan, que ayudan a las víctimas directas o indirectas. Esta es la diferencia, ¿verdad? De los conceptos de víctimas que nos señala esta ley general de víctimas. Todas las víctimas directas o indirectas o potenciales tienen los mismos derechos. La Ley General de Víctimas no solamente protege a las personas individuales, de igual forma reconoce como víctimas a los grupos o comunidades, colectivos u organizaciones sociales que han sido afectados por delitos o violaciones a derechos y libertades. Todas las víctimas tienen, ya sea directas, indirectas o potenciales, tienen los mismos derechos, ¿verdad? Y reconoce también que pueden ser, hay grupos que pueden ser víctimas, por supuesto, en una comunidad, un grupo, que pueda existir una violación a ellos, a sus derechos, se pueden convertir esa comunidad, por supuesto, en una víctima del delito o una víctima de una violación a los derechos humanos. Bien, derecho al acceso a la justicia. Bien, ¿en qué consiste ese derecho al acceso a la justicia? ¿Verdad? Tiene derecho que el Estado investigue, juzgue y sancione a los responsables. Investigar, juzgar y sancionar realmente a los responsables. Si la autoridad no está investigando adecuadamente, si no juzga y si no sanciona a los responsables, me está violentando mi derecho al acceso a la justicia. Siguiente, tiene derecho a una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de todos los responsables. Investigación pronta. Justicia tardía no es justicia. Investigación pronta, efectiva, que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de todos los responsables. Caso Campo Algodonero que les platicaba. Hubo un problema porque el Estado mexicano no investigó. Solamente mandó los oficios, investíguese, policía
ministerial, etc. Pero no existió una investigación real bajo esta tesitura. Entonces, importante, derecho a que se investigue, que la investigación aparte sea pronta, ¿verdad?, sea efectiva y que lleve a la identificación, a la captura, al procesamiento y sanción de los responsables. Bien. Siguiente. Se pueden tomar decisiones ya una vez estando, permite las decisiones informadas, escoger las vías de acceso a la justicia y los mecanismos alternativos de justicia. Tengo esa posibilidad, esa alternativa. Y siguiente, puede ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afectan los intereses y el ejercicio de los derechos como víctima. Puede haber ya, establecerse, por supuesto, se hace ya, de hecho, y es un elemento que va ganando más fuerza, que se aplican los recursos en contra de las decisiones de las fiscalías porque se afectan o considera en este momento la víctima que se afectan sus derechos. Bien, derechos en el proceso penal. ¿Qué derechos tiene? Pues primero a ser informado, ¿verdad?, de manera clara, precisa y accesible de los derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tenga contacto. Incluso a ser informado de manera clara y accesible de los derechos. Incluso aquí, cuando es detenida la víctima, el propio policía le da lectura a sus derechos. Fíjense, hay dentro del informe policial homologado, el policía en su apartado 20, el artículo 20, perdón, apartado C, dice, es apartado E5, constancia de lectura de derechos. Y hay una constancia en el IPH, y este IPH es el que ustedes reciben, y de aquí se dan cuenta, si no se hizo el conocimiento de los derechos, ustedes tendrían la obligación de hacer mención de los mismos. Incluso hay muchos que los hacen, independientemente los hayan hecho o no los hayan hecho en policía, de todos modos los fortalecen y les comentan estos derechos que tienen. ¿Qué le dice el policía? Le dice a la víctima: usted tiene derecho a recibir asesoría jurídica, a ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal, a recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, a comunicarse inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar, incluso con su asesor jurídico, a ser tratado con respeto y dignidad, a contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable, a acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial, respecto a las denuncias o querellas, a recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor, y que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad, y que se resguarde su identidad y datos personales en términos que establezca la ley. Importantísimo. Estos derechos se le tienen que hacer del conocimiento justamente a la víctima. Porque lo que decíamos, hay que establecer, sí, recuérdense que el IPH pues mencionaba con fortaleza los derechos del imputado. Los de la víctima ahora son tan o más importantes que los del imputado. Y eso es un elemento fundamental. En muchas ocasiones el policía lo que hace es, sí, ya le dije los derechos al imputado, pero la víctima no la considera todavía. Esto es un elemento que ustedes deben de tomar en cuenta para poder subsanar ese elemento ahí por parte de las policías. Bien. También a que se le repare el daño de forma rápida, proporcional y justa. Importante. A que se repare el daño, a una reparación rápida. Oigan, después de 10 años están reparándose el daño. Y el daño se piensa que solamente es la reparación económica. Vamos a ver que hay una reparación mucho más integral, que va mucho más allá en este sentido, ¿verdad? Proporcional y justa.
¿verdad? A coadyuvar, esto es a colaborar con el Ministerio Público. Tiene derecho a colaborar con la Procuración de Justicia siempre, ¿verdad? A ser asesorado y representado o representada dentro de la investigación y proceso por un asesor jurídico. Aquí sí existe toda una estructura, ya hay asesores jurídicos, tiene ese derecho, ¿verdad? Recordemos, en el 93 dice a recibir asesoría jurídica, pero la asesoría jurídica no se concreta en la realidad, ya está justamente concretándose en la realidad. A elegir libremente a su representante legal, a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Estas impugnaciones que hace ante la autoridad judicial van ganando fuerza. Entonces, cuando hay una actuación de la propia o una omisión de la propia fiscalía, la víctima puede impugnarla ante el juez. Bien, a comparecer en la fase de la investigación o a juicio, ya sea adoptando medidas para minimizar las molestias causadas, proteger la intimidad, identidad y otros datos personales. Si comparezco en la investigación o en juicio, pero se deben de adoptar las medidas para minimizar las molestias causadas, siempre, ¿verdad? Proteger la intimidad, proteger la identidad y otros datos. Esto es bien importante, proteger esos datos, ¿verdad? De la víctima. Recuérdense, hace no mucho tiempo hubo el famoso caso Ingrid. En este caso Ingrid, entran la policía de investigación y servicios periciales y se filtran fotografías a los medios de comunicación. Incluso hace no muchos días se modificó el Código Penal de la Ciudad de México con el objetivo de establecer una sanción a aquel que filtre esta información. Y los estados están caminando en esta dirección. ¿Por qué? Porque la víctima tiene derecho a que se le proteja su intimidad, su identidad y sus datos personales. Se está afectando su derecho humano a la intimidad, a la identidad y a sus datos personales, ¿verdad? A que se le garantice su seguridad, así como la de sus familiares contra todo acto de amenaza o intimidación. Hay que proveer las medidas que vamos a ver más adelante con el objetivo que se le proteja su intimidad. En este caso, recuérdense que aquí hubo un caso muy sonado que seguramente ustedes por ahí, no sé si lo recuerdan. Este caso es de Maricel Escobedo. Maricel Escobedo era una activista que privan de la vida a su hija, una persona llamada Rafael Barraza priva de la vida a su hija y ella emprende toda una lucha para que se le sancione al responsable. Rafael Barraza se declara confeso, pero ante los policías. Al final, siendo el primer caso ahí en Ciudad Juárez, en el nuevo sistema, se determina en este sentido la libertad de Rafael Barraza. Y entonces su hija, que había perdido la vida, ella siguió empujando para que las autoridades la voltearan a ver y pudiera haber justicia. En este sentido, después a ella, a esta Marisol Escobedo, la privan de la vida. Fíjense, entonces hay que garantizar la seguridad, así como la de sus familiares, contra todo acto de amenaza o intimidación o represalia. Era víctima y aún así fue privada de la vida. Ya no solo fue víctima la hija, sino también ella perdió la vida. Bien, en el siguiente segmento vamos a continuar con el estudio y el análisis de esta Ley General de Víctimas. Les agradezco muchísimo el favor de su atención para este segmento. Ha terminado el cuarto video del curso Atención a Víctimas del Delito.
Si ya estás listo, responde tu evaluación.